¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a abrir hoy nuestra Biblia en la carta a los Filipenses, el capítulo 1, y vamos a comenzar a leer esta carta que es muy oportuna por la situación en que estamos viviendo. El capítulo 1 de la carta a los Filipenses dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos vamos a detener aquí para reflexionar este domingo en estas palabras del apóstol. El Dante, cuando comienza la Divina Comedia, ustedes saben que la comedia es un viaje imaginario hacia el infierno en la primera parte. Dice que llega él a la puerta del infierno, lo está guiando Virgilio para que entre, y él ve que arriba de la puerta del infierno hay un cartel que dice: dejad los que aquí entráis toda esperanza. Y por supuesto entran al lugar donde todos se quejan, donde todos son pesimistas, donde todos se sienten derrotados, donde es el lugar de la angustia total. Ahora, yo si tuviera que ponerle un cartel en el comienzo a esta carta, diría: dejen toda amargura. Dejen toda amargura, porque el tema de esta carta es: dejen la queja, dejen el pesimismo, dejen el derrotismo. Esta carta es una convocatoria al gozo. Y desde las primeras palabras, el apóstol Pablo, cuando dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y dice que se acuerda con gozo, él está recordando y recordando positivamente. El hombre está hecho de memoria, de recuerdos. Tenemos una computadora allí en el cerebro que va acumulando las cosas que nos suceden y tiene todos los archivos puestos allí. De pronto, un aroma, una melodía, una caricia, una flor, cualquiera de nuestros sentidos es tocado por algo y aparece allí un recuerdo. Inmediatamente lo relacionamos con algo que nos hace acordar aquello. Este aroma me hace acordar a la cocina de mi madre. Este color me hace acordar a una tarde. Es decir, siempre nos relacionamos con eso. Porque tenemos eso que es un don de Dios, que es el don de la memoria. Y estamos poblados de recuerdos. ¿No le pasó alguna vez a usted que dice: me acordé de esto? O sea, es que creí que me había olvidado, pero me acordé. Yo hace pocos días repetí los nombres de todos mis compañeros judíos, eran 7, con los que jugábamos en el primer grado de la escuela primaria. Empecé a decir: sí, allí estaba alguien que se llamaba Monk, y después Gurbich, y después Weber, y cuando terminé los tenía los 7. Yo no sabía que lo tenía, pero en alguna forma eso estaba presente en mi memoria, porque la memoria es esa. Ahora, no es fácil manejar la memoria, porque la memoria retiene lo bueno y retiene también lo malo. Si ustedes recorren los salmos, por ejemplo, hay momentos de tristeza donde el salmista, por ejemplo en el Salmo 42, da rienda suelta a su pensamiento y a sus recuerdos tristes. Dice: cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. ¿Por qué? Porque me acuerdo cuando yo iba a la casa del Señor en medio del pueblo, y dice: yo me acuerdo de eso y doy rienda suelta a mi dolor. Pero otros salmos, como en el Salmo 77, el salmista dice: recordaré las maravillas que hizo el Señor en otro tiempo. Recordaré. Es decir, hay gente que recuerda lo malo y otra gente que sabe orientar sus recuerdos para que les haga bien. Y hay gente, por supuesto, que no quiere recordar, de ninguna forma. Sobre todo cuando llegan las fiestas, dice: yo no quiero porque me acuerdo de cosas, y no quiere recordar. La memoria de Pablo dice que él pensaba en la ciudad de Filipos y se gozaba y sentía alegría y daba gracias a Dios.
Ahora uno dice, ¿qué le había pasado a él en la ciudad de Filipos para que le estuviera dando gracias a Dios? En primer lugar, fue preso. Preso con todos sus colaboradores, le rompieron los vestidos, lo azotaron con varas, lo metieron en la cárcel, y no en cualquier cárcel, sino en la cárcel de máxima seguridad, le pusieron los pies en el cepo. Este es el primer recuerdo de aquella ciudad, el recuerdo de todo eso que le había pasado. Como si fuera poco, estando allí en la cárcel, un terremoto. Y ese terremoto sacude todas las cosas, y un carcelero que se quiere suicidar, y Pablo que lo detiene. La verdad que el primer día allí que puede recordar en Éfeso no es un día halagüeño, es un día tremendo. Este es el gran recuerdo que tiene de ese momento. Pero él también puede recordar que cuando llegó a Éfeso se encontró con una mujer, con Lidia, que se convirtió a Cristo, que lo hospedó en su casa. Puede recordar que después de todo eso el carcelero se bautizó él y su familia porque recibió a Cristo en su vida. Puede recordar que hay un grupo de hermanos que se formaron en aquel lugar, y aunque él se tuvo que ir, ese grupo de hermanos está animoso. Él siente que esos dolores existen, pero que son dolores de parto. Y como Pablo tiene esa madurez espiritual para ver las cosas, él en su memoria no ha borrado las cosas malas, pero sabe mantener el equilibrio y dirigir el pensamiento en forma tal que realmente tiene motivos de agradecimiento. Y entonces marca cuáles son los motivos de agradecimiento. En primer lugar, por el compañerismo. Esa iglesia fue compañera de él desde el primer día. Comenzó a seguirlo y a trabajar. Hasta ese momento siempre se preocupó por el apóstol, dónde estaba, qué necesitaba, cuáles eran las cosas que le pesaban en su corazón. Esa iglesia estaba preocupada y él sentía a través de la distancia el compañerismo de esa iglesia. Él lo ha puesto en la balanza y se da cuenta que todo eso que pasó malo es justamente porque ahora él estaba recibiendo eso bueno. Y por eso se gozaba. En la carta a los romanos se lo va a decir, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. En nuestra vida vivimos todo tipo de experiencias, algunas muy gratas y otras muy dolorosas. Pero tenemos una promesa en la palabra de Dios, esa promesa de la palabra de Dios que nos dice la verdad sobre todas las cosas. Él dice, muchas son las aflicciones del justo. No dice no va a tener aflicciones, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y cuando vamos al Señor y amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay gozo, porque Él sabe que esa obra que Él sembró y que después no pudo continuarla en forma directa, esa obra va a llegar a su culminación. ¿Por qué? Porque dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjese, Él está mirando y dice, yo tengo de qué gozarme. Dios nunca deja las cosas a medio hacer. Él sembró apenas y tuvo que irse de ese lugar. Siempre pasan esas cosas. Pero cuando nos acercamos a Jesucristo, el Señor comienza una obra, nosotros plantamos una semilla y muchas veces no podemos estar detrás de esa semilla, pero esa semilla germina, porque si la hemos colocado en la voluntad de Dios y si la vida de Dios está allí, no abandonará nunca el Señor aquello que es la obra de sus manos. Hay gozo al saber que Dios está con nosotros. Tenemos en este tiempo que abrirle la puerta al gozo, y no al gozo pasajero, al gozo completo, al gozo verdadero. Ustedes recuerdan esa historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro estaba en la cárcel. Cuando Pedro estaba en la cárcel, Dios a la noche mandó un ángel para que rompiera las cadenas. La iglesia estaba reunida y estaba orando esa noche. Y estaba orando angustiada porque Pedro estaba prisionero y no presagiaba nada bueno la prisión de Pedro. Pedro lo primero que hace cuando sale de la cárcel
es ir a la iglesia, donde la iglesia está reunida. En esa casa en que está reunida la iglesia, él llega y claro, la puerta está trancada, él golpea la puerta. Sale una muchacha para abrirle y ve que es Pedro y no le abre la puerta, pero entra corriendo para hablar, para dar la noticia. Y entonces tiene que volver y tiene que abrirle la puerta para que el gozo sea completo y para que todos puedan verlo. El gozo del Señor es completo cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón y dejamos que Él entre en nuestra vida. Esta semana abramos la puerta para que el gozo del Señor inunde nuestra vida.